Hola amigos, bienvenidos a Editorialmente, un espacio de Garza TV de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde nos reunimos con nuestros profesores investigadores para platicar acerca de su trabajo y de los resultados que vuelcan en sus libros. En esta ocasión nos acompaña Consuelo Cuevas Cardona. Bienvenida, Consuelo. Muchas gracias. Consuelo es licenciada, maestra y doctora, licenciada en Biología, maestra y doctora en Ciencias con especialidad hacia la biología y muy particularmente, Consuelo, hacia la historia de la biología. Así es. Y la hemos invitado porque nos va a platicar sobre este libro que trabajó junto con María del Carmen López Ramírez y Adriana Beatriz Ortiz Quijano, biólogas formadas en nuestra universidad. Nos va a platicar sobre el libro Naturalistas y biólogos en el Estado de Hidalgo, 1864-1941. Un libro de historia de la biología en Hidalgo. Bueno, de los estudios naturalistas y de la biología. Y quiero aclarar la diferencia porque ustedes lo especifican muy bien en este libro, la diferencia entre naturalistas y biólogos. ¿Cuál es esa diferencia que ustedes plantean? Bueno, generalmente muchas veces se habla de biología en la época de los griegos. Y esto está mal porque la biología en realidad fue una ciencia que se conformó a partir de diferentes paradigmas hasta el siglo XIX y hasta el XX, yo diría que todavía se sigue conformando. Los naturalistas veían al estudio de los seres vivos con una perspectiva diferente, de presente, de ruptura entre botánica y zoología, por ejemplo, y la biología va a integrar, va a entender que hay un estudio de la vida, de lo que es la vida, que nos integra a todos los seres vivos del planeta en uno, o sea, porque compartimos características como es la célula, sí. Compartimos DNA, compartimos toda la herencia, toda la fisiología que existe en cada una de nuestras células, de nuestros órganos, de nuestros tejidos y de nosotros, y finalmente formamos una unidad que es la vida. El biólogo, bueno, y por supuesto, la importancia de que ha evolucionado a través del tiempo. El biólogo va a ver esta perspectiva. Los naturalistas hicieron aportaciones muy importantes, pero tenían otra visión. Esta visión de estudiar al ser vivo en el presente. Fragmentada en el presente, estática. Y en cambio la biología da toda esta riqueza. Sin embargo, por lo que ustedes plantean aquí, la aportación de los naturalistas que estuvieron en el estado de Hidalgo haciendo estudios fue interesante porque sienta bases para los posteriores estudios de biología. Claro. O sea, no fue mejor una que la otra, simplemente son diferentes épocas, distintas, diferentes visiones, pero las dos tienen una gran importancia. ¿Por qué es importante para los estudiantes de biología, que además han consultado este libro, inclusive Carmen y Beatriz son egresadas de la licenciatura en nuestra universidad? ¿Por qué tiene importancia para ellos saber el antecedente de naturalistas, el antecedente de biólogos y específicamente en el estado de Hidalgo? Porque aquí plantean una visión muy general del país y luego se centran en Hidalgo. ¿Por qué razón? Bueno, nada más aclaro que Carmen y Betty son también egresados de maestría y doctorado de nuestra universidad, porque aquí ya contamos con la maestría y el doctorado en biodiversidad y conservación. Muy bien. ¿Por qué para los estudiantes, para mí es importante que conozcan su historia, porque es una cuestión de identidad? Generalmente se ignora que en el Porfiriato, por ejemplo, hubo grandes centros de investigación. Esto es un conocimiento que apenas se está difundiendo, digamos, ya rescatando y difundiendo. Para mí es importante que ellos sepan que en México ha habido estudios importantes que muchas veces se desconocen y que a mí misma me han llegado a decir, ay, a ver, háblame de un estudio que haya trascendido, ¿no? Y yo puedo hablarles de varios. Uno de ellos viene aquí, por ejemplo, el Instituto Médico Nacional, que fue un centro de investigación que se fundó en 1888 y que existió hasta 1915, en donde se hicieron estudios muy importantes de plantas medicinales. Y esto generalmente se ignora, pero importantes al grado de que en Europa se reconoció como un centro muy importante. Claro. Otro estudio es el de, por ejemplo, la existencia de don Alfonso Luis Herrera,
que fue el primer hombre que dijo, yo soy biólogo, y ahí hizo estudios de origen de la vida, que muchas veces son desconocidos aquí. Él le llamó a esta ciencia plasmogenia, y son estudios reconocidos en otras partes del mundo, y aquí no lo reconocemos. Ignorados aquí. Entonces, para mí es muy importante, bueno, no para mí, para la ciencia, para la biológica. academia, yo creo que es muy importante pues conocer estos antecedentes de lo que se hace hoy. Claro. Además, el otro día escuchaba una idea acerca de la historia y decía, la historia sirve para construir el futuro desde ahora. Es decir, lo que ha pasado hasta ahora nos da la base histórica y nos permite construir con mayor conocimiento de causa. Claro. Ha sido una discusión a veces interesante, a veces ociosa, que la historia no es más que un divertimento. Yo estoy en contra de esta idea y por lo que veo en este libro ustedes también. Y lo acabas de decir, la historia permite que conozcamos los avances, los procesos y veamos más allá de esto. Los naturalistas, vamos a ver, ¿qué ocurre con los naturalistas que llegan al estado de Hidalgo a través de la Comisión Científica y todos estos momentos? Desde los años 64, en un México del siglo XIX convulso, en terribles guerras intestinas, y sin embargo aquí llega la Comisión Científica de Pachuca. Sí, es muy interesante. Bueno, 1864 es la fecha que marca el libro, precisamente porque vino la Comisión Científica de Pachuca, que eran grupos. Después de la independencia, nuestro país queda convulso, como tú dices, hubo muchos movimientos, pero siempre para todos los gobiernos fue importante señalar que la ciencia iba a aportarnos, por ejemplo, el saber, qué recursos tenemos, porque la Comisión Científica de Pachuca, además de haber hecho estudios naturalistas, vio qué escuelas había, en qué municipios, cuánta gente había, hicieron censos, estudios geológicos, eran muy completos los estudios de estos primeros grupos de investigación. En 1864, a partir de la Comisión del Valle de México, que se hizo antes, llega la Comisión Científica de Pachuca para ver por qué, pues porque era un lugar muy rico en minerales y querían ver con qué contábamos, ¿no? Claro. Entonces no solo venían ingenieros topógrafos, y venía un naturalista llamado Manuel María Villada, que aunque él era el naturalista nombrado, él ya tenía un grupo que Alfonso Herrera, el padre de Alfonso Luis Herrera, Alfonso Herrera lo ayudó, Antonio Peñafiel, que era un hidalguense de aquí de Hidalgo, destacado. Ellos lo ayudan a hacer los estudios en qué flora y qué fauna había aquí, sobre todo en Pachuca y sus alrededores, municipios de los alrededores. La zona minera, digamos. Sí, aunque llegaron hasta Tizayuca, a Meztitlán, todo el Real del Monte, el Chico. Algo interesante es que ellos, por ejemplo, ya empezaron a ver la devastación que había en los bosques del Chico y se preocuparon porque ya estaba la Compañía Real del Monte y Pachuca ahí y talaban mucho, ¿no? Entonces ya ellos empiezan a fijarse en esto, además de hacer sus listados de flora y fauna, empiezan a ver esta problemática de la tala de bosques. Esto, bueno, nada más lo menciono muy rápido, llevó a que posteriormente, con más estudios, se empezaran a formular leyes de protección. Por ejemplo, pues se decreta el Bosque Nacional del Chico. Tengo entendido que es el primer... Es la primera área natural protegida, pero no se le llamaba, en ese entonces no eran parques, sino Bosque Nacional. Bosque Nacional. Y se decreta como tal precisamente poco después, por 1870. Gracias a las advertencias de los científicos. Que hacen estos científicos. Ajá. Es decir, fue una visión muy avanzada para su tiempo. Claro. Ahora, después de, ¿qué otro gran naturalista tenemos que hace presencia por aquí en Bueno, después de, Hidalgo? por ejemplo, otro grupo que llega, Manuel María Villada formó parte de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, que fue una sociedad muy importante de naturalistas, nació en 1868, poco después de esta fecha, de esta visita aquí a Hidalgo. Y fue muy importante la sociedad porque gracias a ellos se formaron otros centros de investigación. Uno de ellos el Médico Nacional, otro el Geológico Nacional,
otro el observatorio meteorológico, en donde suena a meteorología, pero hacían estudios naturalistas también, y todos eran parte de esta Sociedad Mexicana de Historia Natural. Pero otra sociedad que fue muy importante durante la época del Porfiriato fue la Sociedad Antonio Alzate. Entonces, otro capítulo que se trata es la visita de los investigadores del Antonio Alzate, que vinieron a hacer estudios sobre todo en el área de Tulancingo. Ellos fueron a esa región y también nombran la flora, la fauna del lugar. Pero también vinieron del Instituto Médico Nacional. Entonces, otro de los grandes naturalistas que se mencionan es Fernando Altamirano. Fernando Altamirano fue director del Instituto Médico Nacional y formó parte también de la Sociedad Antonio Alzate y de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, y se habla de los estudios de este naturalista. Es decir, fue una época brillante. Pues, y la ignoramos, lamentablemente la ignoramos en la mayoría de los casos y de los avances, pero fue una sociedad, digamos, muy preocupada por los avances científicos. Ajá, exactamente. Es muy interesante meterse a la historia y ver, uno se sorprende de lo que ocurre, ¿no? Por ejemplo, bueno, sale del libro, pero ahorita estoy revisando qué pasó con un eclipse lunar que se presentó en 1908. Aquí se vio sobre todo en Pachuca. Y me llama la atención que los participantes fueron directores de escuelas que invitaron a los niños a ver, porque se previó, había una sociedad astronómica que invitó a que todos los niños fueran a ver antes de que ocurriera el eclipse, fueran a ver el eclipse. Fue el 28 de junio de 1908. Y me llama la atención que había un montón de escuelas oficiales. Aquí en Pachuca, Mineral del Monte, se habla de varios lugares del estado de Hidalgo, sí, que salieron los niños ese domingo a observar el eclipse. Y es bien interesante, ¿no? Claro, definitivamente. Yo creo que el rescate de estos conocimientos nos permite entrar en un campo importante que es la divulgación de la ciencia. Es decir, no vamos a formar científicos con nuestro público, sino vamos a socializar el conocimiento y la importancia del avance de la ciencia. Esto nos va a permitir, desde luego, en quienes les toca emprender estudios, pues poner trabajos con miras en lo contemporáneo y lo futuro, y en quienes toman decisiones, ver que hay todo un respaldo y hay toda una tradición. Después de los naturalistas, ustedes abordan a los biólogos. ¿Cómo se da este salto, pues, cualitativo en el país y en Hidalgo de naturalistas a biólogos? Pues la historia es bien interesante porque no fue fácil. El salto, bueno, precisamente Alfonso Luis Herrera, que era hijo de un naturalista, Alfonso Herrera Fernández. Alfonso Luis Herrera fue el primero que dijo, yo soy biólogo. ¿Por qué? Porque le interesaba el estudio de la evolución, pero si hay evolución hubo un origen. Y a él le interesaba sobre todo el estudio del origen. Esto lleva a que él tenga otra visión y a que trate de abrir desde cátedras hasta secciones de biología en diferentes sitios. Allí yo haría una pregunta interesante, pero la dejo para después de un breve corte. Y regresamos para comentar y cómo le fue con la sociedad, una sociedad todavía muy enclavada en creencias religiosas, ideologías de otros tiempos, cuando él plantea una evolución. Pero lo hacemos enseguida, regresamos después de un breve corte promocional.
Y en esta ocasión me da muchísimo gusto recibir a Mauricio Hernández Monterrubio, porque él fue uno de los compiladores de este libro, Memorias del primer simposio La música en México. Esa es la idea, abrir el panorama y no que solo los que nos dedicamos a estudiar música seamos los que tengamos cercanía con estos trabajos de investigación. Amigos, aquí retomamos nuestro programa editorialmente. Estamos platicando con Consuelo Cuevas Cardona sobre el libro Naturalistas y Biólogos en el Estado de Hidalgo, 1864-1941. Un estudio interesante que les llevó, según supe por pláticas, mucho tiempo, pero que lo vuelcan en un relato muy ameno, muy agradable. Pero bueno, Consuelo, antes de irnos al corte te preguntaba, ¿qué pasa cuando Herrera se lanza y dice la biología, el origen de la vida, la evolución, en una sociedad que culturalmente tenía todavía muchos arraigos en el siglo XIX y en los anteriores? Fíjate que yo no he visto que haya habido problemas de tipo religioso o moral. Yo lo que veo es que las discusiones se dieron en primera porque él quiso abrir una sección de biología en el Instituto Médico Nacional, por cierto, en donde ya había estudios de historia natural y los naturalistas decían, bueno, si ya estudiamos a los seres vivos, pues ¿qué quiere que se haga en una sección de biología? Ese era como el cuestionamiento. Pero Justo Sierra, de hecho, bueno, otra discusión planteada por Justo Sierra fue que la biología era una ciencia abstracta todavía. Ellos decían, es que es mejor enseñar a los niños botánica y zoología, porque se les pueden dar ejemplos claros de animalitos y plantas, hablar de biología, que es algo tan abstracto, que todavía no se tiene claro. Pero esto, déjame decirte, que formaba parte en el mundo. O sea, no fue una discusión que se diera en México. Era una discusión que a nivel mundial estaba ocurriendo precisamente porque las ideas de Darwin eran muy discutidas, todavía no se tenía claro que la selección natural fuera la teoría y entonces esto llevó a mucha confusión y a dudar mucho del futuro de la biología. Como hubo un eclipse del darwinismo, de acuerdo con un autor llamado Bowler, hubo un eclipse del darwinismo a finales del siglo XIX, esto repercutió en todo el mundo y en México se reflejó. Claro. Por ejemplo, hubo clases de biología entre 1896 y 1904-05, se dio biología tanto en la escuela preparatoria como en la escuela normal. Sin embargo, después Justo Sierra empezó a discutir esto, de que como que no era claro, iba a ser claro para los niños y los jóvenes, esta visión de una biología que todavía no era clara. Entonces yo no veo un cuestionamiento de tipo religioso en México. Sino más bien pedagógico, tal vez. Sino más bien era pedagógico, de falta de claridad. Yo no sé si era porque nosotros, nuestra educación en México, pues tuvimos toda esta etapa liberal de lucha. No sé, pero no era una cuestión de tipo religioso. Claro, eso es interesante y además nos plantea un poco la dinámica cultural y científica que se estaba dando en la época y algo muy importante, educativa. Y déjame decirte, o sea, en Estados Unidos sí se dio un conflicto religioso. Hasta la fecha. Y hasta la fecha, y en México no. Exacto. Entonces eso es algo, porque por ejemplo, de lo que yo me siento muy orgullosa, sí, ¿no? Allá confrontan el darwinismo frente al
al creacionismo, y hasta la fecha, ¿no? Sí. Todavía hablan de diseño inteligente y creacionismo. Claro. Aquí no, en México no hemos tenido ese, al menos yo no lo veo en la historia, no hemos tenido ese conflicto, ¿no? De los biólogos, aquí, bueno, mencionan a Carlos Hoffman, a toda esta gente que viene con él, entre ellas una bióloga, Elia Bravo, que es pionera con este enfoque nuevo, es pionera en el estudio de los cactus, ¿no? Muy Tengo bien. entendido. Sí. Y hablan de un botánico hidalguense, Maximino Martínez. Bueno, una visión de los biólogos, ¿cuál es? Cuando se forma el Instituto de Biología, bueno, Alfonso Luis Herrera logra abrir su sueño, que fue abrir la Dirección de Estudios Biológicos, que existió entre 1915, bueno, de 1915 a 1929. Durante todo este lapso creció mucho esta dirección al grado de que tenía centros de investigación, el zoológico de Chapultepec que conocemos, él lo fundó, había un jardín botánico, había una estación de biología marina en Veracruz, pero cuando se viene el movimiento de la revolución y él empezó a ser atacado por sus ideas de origen de la vida, te digo, no por una cuestión de religión, sino porque se consideraba que eran estudios acá, que estaban ociosos, acá como ociosos, porque él hizo un montón de experimentos tratando de encontrar el paso de la no vida a la vida. Hoy sabemos que ese paso se dio en una época de la Tierra primitiva que estaba bajo otras condiciones, pero él eso todavía no lo veía, no lo sabía. Entonces él trataba de buscar el paso de lo no vivo a lo vivo. Empezó a ser atacado, lograron cerrar la Dirección de Estudios Biológicos, pero se abre el Instituto de Biología dependiente de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, una universidad nacional que acababa de adquirir su autonomía. La autonomía, en el 29. Se forma el Instituto de Biología. Cuando logra su autonomía la universidad, bueno, en el periodo de Lázaro Cárdenas, Cárdenas tuvo información de que la universidad era como un centro como un centro de formación burgués. Él buscaba los estudios socialistas, y como en la universidad se formaban abogados que cobraban, médicos que cobraban, eso le parecía que iba en contra de las ideas socialistas, del espíritu. Entonces les dijo reunió hacia los investigadores de la UNAM y les dijo: muy bien, ustedes son autónomos, demuéstrenme que van a trabajar, vayan a una zona de pobreza como es el Valle del Mezquital y hagan todo tipo de estudios. Entonces, dentro de este proyecto de demostrar a Cárdenas que ellos podían hacer estudios que fueran con parte de los intereses de la sociedad, fueron sociólogos, biólogos a estudiar el Valle del Mezquital. Y uno de estos es el Instituto de Biología, y se vinieron muchos biólogos, varios biólogos. Y varios biólogos jóvenes, ¿no? Biólogos muy jóvenes, estaba Elia Bravo, estaba Hoffman como parte de los investigadores. Se habla en el libro, por ejemplo, de Carlos Hoffman, porque fue un biólogo, llegado de Alemania, pero que tenía una visión bien interesante. En la época de Hoffman, 1930 y tantos, él ya habla de estudios de evolución, pero en el marco del movimiento de los continentes, que era una teoría que todavía no se aceptaba en el mundo por completo. El hecho de que hubiera habido movimientos continentales todavía estaba era una teoría todavía no muy aceptada, y sin embargo él ya hace estudios de evolución en ese marco, en función del movimiento continental. Y don Maximino Martínez. Don Maximino Martínez es también un biólogo súper interesante. Él fue alumno de Alfonso Luis Herrera. Originario de Huasca. Originario de Huasca. Uno de sus tutores fue Teodomiro Manzano, más bien su tutor como su padre adoptivo, que lo adoptó porque su madre enviudó muy joven, y su tutor fue don Teodomiro Manzano, hidalguense también, un geógrafo.
Y entonces don Maximino Martínez se forma, de hecho, aquí en nuestra universidad, en el Instituto Científico y Literario, y posteriormente se va a la Normal. Fue muy joven, él fue un maestro muy joven. Y además muy entregado a su labor. Muy entregado. Él, de hecho, él no estudió biología, él estudió con Alfonso Luis Herrera en la Normal, pero pues Alfonso Luis Herrera lo forma y después lo jala a la Dirección de Estudios Biológicos. Y cuando se forma el Instituto de Biología, él era leal a su maestro, no trabajó durante muchos años en el Instituto de Biología, pero posteriormente publica una obra sobre los bosques de Hidalgo. Muy interesante, él fue un estudioso de bosques. Además muy acucioso, muy... Él hizo estudios muy interesantes sobre taxonomía botánica, claro, pero uno de sus puntos importantes era los árboles, ¿no? El estudio de la taxonomía forestal. Y entonces, como presenta un artículo muy interesante a los anales del Instituto de Biología, lo jalan a trabajar para allá, al instituto. Se nos va el tiempo, pero no quiero terminar esta entrevista sin preguntarte, ¿por qué recomiendas a alguien más allá de los biólogos, alumnos o maestros? ¿Por qué les recomendarías que leyeran este libro que además, bueno, tiene una escritura muy accesible, cosas muy interesantes en un lenguaje muy accesible, muy ameno, se lee un relato agradable y además se entera uno de cosas muy importantes de la vida del país? ¿Por qué recomiendas la lectura de este libro? Bueno, yo lo recomendaría porque más allá de ser biólogo o naturalista, tenemos intereses culturales y yo creo que la ciencia, la historia de la ciencia, pues forma parte de este bagaje cultural que es nuestro, que es de los mexicanos, de los hidalguenses. Y bueno, pues para nosotros, quiero decir que darle un reconocimiento a Carmen y a Beatriz desde aquí. Para nosotros fue interesante escribirlo, ojalá lo fuera para todo el público, para todos los lectores potenciales. Sí, porque además tenemos la obligación de enterarnos qué caminos ya anduvimos para emprender nuevos derroteros y justamente con base en este conocimiento. Entre las conclusiones que da el libro, las palabras finales, ¿en qué concluyen ustedes con este material? Pues que se han hecho estudios en México, en el estado de Hidalgo, y que esto debo reconocerse. Debo también aclarar que este fue parte del proyecto FOMIX, que fue un fondo que nos fue dado al área académica de biología para hacer estudios de biodiversidad. Y este libro formó parte de ese gran proyecto y nos era importante ver, bueno, qué estudios se habían hecho mexicanos dentro del territorio de Hidalgo. Entonces, bueno, pues esto es parte de un proyecto más grande que nos ha permitido pues ver los estudios actuales, o sea, entender nuestro presente, como tú decías al principio, a partir de nuestro pasado, para tener una visión también hacia el futuro, ¿no? Sí, aunque parezca una frase hecha, es muy cierta y lo ha demostrado la historia. Exacto. Hay muchos jóvenes que no saben si quieren estudiar biología, pero ahora con laboratorios de punta en la Preparatoria 1 y en otros espacios, cerca de 300 laboratorios, talleres, clínicas en la universidad, aún pueden dudar. ¿Por qué deben estudiar biología? Los que quieran hacerlo. Eso, no es que deban, es que es una carrera que tiene muchísimas salidas, tiene mucho futuro. Necesitamos conocer la biodiversidad que hay en el mundo para poder hacer conservación. Sin estudios básicos nosotros no podemos hacer planes de conservación. Se necesitan muchos biólogos. Y no solo por estudios de biodiversidad, la biología tiene muchas salidas. Claro. Por decirte un ejemplo muy rápido, tenemos un alumno que egresó de biología y ahora está dedicado a la antropología física y ya tiene plaza en la UNAM, ¿no? Entonces, bueno, son de los casos en donde se ve la diversidad de temas que puede abordar la biología. Desde la biología también se pueden dedicar a biomedicina,
O sea, estudios de biomedicina, de microorganismos que son dañinos a la salud y que también es importante que los biólogos participen en esas investigaciones. Hay objeto de trabajo, hay espacios de trabajo. Definitivamente es una carrera interesante y con capacidad de hacerlo. Pues, Consuelo Cuevas Cardona, te agradecemos esta charla sobre el libro Naturalistas y Biólogos en el Estado de Hidalgo, 1864-1941, que trabajaste en colaboración con Carmen López y con Beatriz Ortiz. Interesante libro, búsquelo en las bibliotecas de la universidad, léanlo con gusto. Es un libro que lo lean de verdad, como si entraran a una especie de relato novelado de alguna manera, y entérense de qué se ha trabajado en el Estado de Hidalgo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes que nos siguen en este programa editorialmente, espacio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a través de Garza TV.